Dos cuestiones importantes a tener en cuenta con esta información. Por un lado, lo que tiene que ver con la protesta de los cooperativistas. No quieren que se implemente el IVA a los actos cooperativos que empieza a regir a partir de hoy. En un principio hablaban de que debería haberse extendido el plazo o por lo menos entrar en vigencia dentro de unos meses. Y por otra parte también buscan directamente la derogación de esta ley. Ahora, por otro lado, todo lo que generó el caos vehicular, el nerviosismo de los automovilistas por la marcha que realizaron sobre la avenida Fernando de la Mora, sobre la avenida Eusebio Ayala y también sobre la avenida Mariscal López, principalmente, que posteriormente se trasladó hacia la avenida España. Pero nuestro compañero Mauricio Durán se encuentra en la plaza o en las plazas frente al Congreso Nacional, donde se desarrolló el acto principal. Mauricio, ¿qué es lo que podemos informar desde allí, por favor? Buenos días, Jorge. Y de hecho aún no se inició aquí el acto principal porque estaban diciendo los cooperativistas que hubo un boicot por parte del Estado, ya que están sin luz eléctrica en este momento para poder realizar el acto. Ya está puesto prácticamente, no sé si puede girar nuestro camarógrafo para mostrar cómo está dispuesto todo el escenario aquí, pero están hablando a través de un parlante con una batería porque el resto aún no pudo haber sido conectado. Están buscando la manera de traer un generador, nos estaban comentando, para poder hacer esto. Ahora están criticando y diciendo que hay una especie de complot en contra de esta iniciativa por parte de los cooperativistas. Algunos se encuentran aquí, otros aún siguen dando vueltas y marchando por diferentes partes de seguramente las imágenes que ya estamos viendo también nos dimos cuenta de la cantidad de personas que estaban realizando esta marcha, esta movilización el día de hoy, y prácticamente ni la mitad se encuentra aquí en la plaza. Conversamos con algunos cooperativistas quienes nos decían que van a estar llegando ya en el transcurso del día para quedarse aquí. 30 días van a realizar, según estaban diciendo, el mismo itinerario, el mismo movimiento y la misma movilización hasta que el Estado escuche sus reclamos. Pero vamos a escuchar también lo que mencionaba uno de los directivos específicamente de la cooperativa universitaria, que nos explicaba el motivo de esta medida de fuerza. Esto es lo que decía al respecto. Nosotros no somos un banco donde hay accionistas, ¿verdad? Acá el capital pertenece a cada uno de los socios. Consideramos que está totalmente fuera de lugar. ¿Por qué se empieza a cobrar al acto cooperativo? Y se comienza porque le falta plata, sencillo esto es, ¿verdad? Es demasiado entendible. Esto es pues simplemente porque el gobierno necesita recaudar más. Y como dijo acá la compañera, esa es plata nuestra, plata a los socios. Y esto no se tiene que llamar IVA a las cooperativas, este es IVA a los socios, porque la cooperativa no va a pagar nada, los socios son los que van a pagar. Muy bien, y como ya dijiste también, Jorge, en horas de la mañana se vio un verdadero caos vehicular, ya que todas las arterias principales de ingreso y salida de nuestra capital estaban completamente cerradas y saturadas, con colectivos y marchantes también que venían hacia aquí, hacia la capital, con el objetivo de manifestarse. Lo que decían las autoridades policiales es que se recomendaba el uso de calles alternativas para evitar esta situación, pero de igual manera sabemos, si es que las principales arterias están cerradas, las alternativas se encuentran básicamente en la misma situación, teniendo en cuenta que en general son más angostas y generan también un retraso importante. Los trabajadores que no estaban adheridos a esta situación fueron los que más se vieron afectados por esta situación. Hablamos también con comisarios, quienes nos explicaron cuál iba a ser el mecanismo de control para evitar que ocurra cualquier tipo de situación desagradable durante el transcurso de esta marcha, y nos decían que básicamente todo el personal está apostado para cumplir con las órdenes o con lo que haya que hacer en el transcurso del día. Esto es lo que decían también al respecto. Y actualmente estamos estimando cerca de los 10.000 personas en su alrededor. ¿Todo el personal policial está activo para esta situación? Al 100% el personal policial están acompañando de todos los puntos donde están llegando los manifestantes. Muy bien, es lo que está ocurriendo aquí, compañeros. Ellos van a manifestarse, repito, todos los días, según estaban amenazando, hasta que no se derogue esta ley que, según ellos, atenta contra los principios cooperativistas. Mauri, para empezar, esas 10.000 personas de las que hablaba el comisario, ¿vos notás que realmente hubo esa cantidad de manifestantes? ¿Y cuántos de esos finalmente terminaron por agruparse en la plaza frente al Congreso?
Ahora mismo, haciendo un cálculo rápido aquí en la Plaza de Armas frente al Congreso, podemos calcular unas 500 personas aproximadamente. Pero sí, la gente que estuvimos viendo en horas de la mañana, que se estuvo trasladando por diferentes partes, fácilmente llegaba a las 10.000 personas, eran cuadras y cuadras de personas. Ahora ese número está muy disminuido, al menos en este momento, aquí frente al Congreso, quizás podría ser por el calor intenso que está viviendo y porque es hora del almuerzo, entonces la gente está un poco más dispersa. Aparte que todavía no se inició el acto principal aquí, están haciendo, como ya dijimos, se están manifestando a través de un parlante que está atado a una batería, pero el acto principal en sí aún no ha iniciado. Ahora, ¿se pudo notar si en realidad estos que se están manifestando son socios de las cooperativas o son funcionarios de estas cooperativas? Porque recordemos que hay asueto en estas entidades financieras y la consulta sería, bueno, lo que están allí son realmente en su gran mayoría socioaportantes de las cooperativas o estamos hablando de funcionarios o de empleados de estos entes. Vimos que en su mayoría son funcionarios, inclusive vimos algunos funcionarios y escuchamos algunas conversaciones quienes decían que le estaban trayendo a sus hijos para manifestarse aquí, para hacer también más números. También hablamos con una gran cantidad de personas que son principalmente los directivos de las cooperativas, como por ejemplo miembros de la junta electora o también administradores en general. Bueno, si es que es cierto que van a continuar con estas protestas, evidentemente se va a seguir lesionando, ¿no?, el derecho de muchas personas que pretenden, quieren y tienen todo el derecho de circular, sobre todo por las principales avenidas de Asunción. Hablamos de la avenida España, Mariscal López, Eusebio Ayala y Fernando de la Mora. Ni siquiera dejan opción a que puedan transitar por otras avenidas de igual envergadura. Copan absolutamente todas, las 4 principales. Realmente es así, Jorge. Nosotros fuimos también víctimas de esta situación para trasladarnos prácticamente del canal hasta el viaducto que se encuentra en República Argentina. Habremos tardado prácticamente 1 hora en llegar, teniendo en cuenta el tráfico intenso que se vivía a esas horas. Con lo cual también nuestro trabajo, al igual que seguramente el de todas las personas que intentan trasladarse, se ve seriamente afectado. Muy bien. Gracias, Mauricio. Cubrite, por favor, porque estás en el medio del sol con mucho calor. Y en cualquier momento regresamos contigo, ¿sí? Muy bien. Mauricio, entonces, desde la plaza las plazas frente al Congreso Nacional. Enseguida vamos a regresar con él para ver precisamente de qué forma se va desarrollando el acto principal que en este momento congrega a los cooperativistas en protesta por la implementación del IVA al acto cooperativo.